Buenas tardes. Hoy tenemos la ponencia del doctor Francisco Isela Martínez en el tema de fases geométricas, propuestas teóricas y arreglos experimentales. Él cuenta con diversas publicaciones internacionales y actualmente forma parte del grupo de óptica cuántica de la Católica. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación bueno, como ya dijeron, voy a tocar el tema de fases geométricas, lo que estamos haciendo en el grupo de óptica cuántica de la Católica. Estos son algunos de los integrantes. El grupo es de unos 14, 15 más o menos estudiantes y profesores que empiezan los estudiantes a nivel de pregrado ya a integrarse a los últimos semestres, y durante la maestría es que ya se integran plenamente y participan de las investigaciones que hacemos. Sobre eso les voy a hablar un poco, concentrándome en fases geométricas, que es uno de los temas que más desarrollamos en el grupo. El índice es el siguiente. Voy a hablar de la fase de Berry primero y de la fase de Pancharatnam, que son dos fases vinculadas entre sí, que son casos especiales de una más general que se llama fase geométrica. Después voy a referirme a temas de interferometría y polarimetría, que son los que usamos para producir y medir la fase geométrica. Estos son trabajos que hemos hecho últimamente sobre algo que les voy a explicar, la esfera de Schmidt, donde también se manifiesta la fase geométrica. Para darles una idea de que ya como físicos lo conocen muy bien el concepto de fase, sin embargo quiero aclararlo acá. Se consideran dos fenómenos cualquiera que son periódicos, ¿no? Y los observan desde un mismo sistema de coordenadas. Puede ser que estén desfasados entre sí. Entonces, ese desfase es la distancia, digamos, ya sea en tiempo o en espacio, según como sea este eje dependiente del tiempo o espacio. Este desfasaje entre máximo y mínimo es lo que se llama la fase entre ellos. Otra forma de verlo es con un solo sistema, con un solo fenómeno y dos sistemas de coordenadas. Entonces hay un desfasaje también acá manifiesto entre los dos. Si es una función periódica, a veces conviene escribirla en la forma compleja. Entonces el factor de fase aparece aislado como un producto respecto al otro, que es este de acá, que nos describe el caso no desfasado. Entonces, fase tiene ese sentido, es siempre una especie de distancia entre máximos de un mismo fenómeno periódico. Y ese concepto es el que nos va a guiar para entender el concepto de fase geométrica. Y originalmente esto se inicia en 1984, cuando Berry analiza un caso de un sistema cuántico, en este caso un spin, un medio sujeto a un campo magnético, ¿no? Si usted pone un campo magnético constante y someten el spin a la acción de ese campo magnético, el spin empieza a precesar alrededor de él. Ahora, si este campo magnético empieza a variar lentamente, el spin lo sigue, ¿no? A esto se le llama una evolución adiabática, ¿no? Adiabática en este contexto significa eso, que lentamente va variando algo, y algo que varía en otra escala de tiempo lo sigue. Otro ejemplo del caso adiabático es, por ejemplo, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? La Tierra está dando vueltas alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, al progresar la Tierra en su trayectoria, la Luna la va siguiendo a la Tierra, ¿no? Adiabáticamente. Si la Tierra se moviera muy rápidamente, la Luna seguramente no podría seguirla y ya no habría esta evolución adiabática. Algo parecido pasa con el spin, cuando está sujeto a la acción de un campo magnético que varía en el tiempo. Eso lo asumió Berry, ese caso, y asumió además que el campo magnético variaba periódicamente, o sea, el tiempo cero tenía un valor que se repetía al tiempo t. Entonces se preocupó de estudiar qué pasaba con el spin, es decir, el estado cuántico del spin, cuál iba a ser cuando hubiera completado el campo magnético su evolución periódica. Ya se sabía que en esos casos había
una acumulación de una fase, y se suponía que esa fase siempre se podía eliminar, porque como ustedes saben, en los estados cuánticos la descripción se hace a través de unas cantidades que uno puede multiplicar arbitrariamente por un factor de fase, y eso no cambia el significado físico de esa cantidad. Entonces se esperaba que esa fase que acumulaba el spin en esta trayectoria tuviera esa característica. A eso normalmente se le llamaba fase dinámica. Pero lo que encontró Berry es que había una fase que no era eliminable, ¿no?, y que tenía un significado físico. Y a eso se le denomina hoy fase de Berry. Es digamos, la prehistoria de las fases geométricas. Inmediatamente después, en los pocos años, al 86, 87, se analiza, eso se vuelve un tema de investigación muy intensiva, y se descubre que lo que había asumido Berry, es la diabaticidad, la evolución unitaria, es decir, sujeta a la acción de un hamiltoniano, el hecho de que fuera cíclica, que se repite este valor, eran en realidad suposiciones innecesarias. Entonces aparecen nuevas formulaciones de la fase que la generalizan. Aquí estoy ilustrando, por ejemplo, una manifestación de una fase que es también tipo Berry, por lo tanto geométrica. Es en el contexto de la geometría diferencial, o si quieren de la relatividad general, donde se transporta paralelamente a sí mismo un vector a lo largo, por ejemplo, de un meridiano. Entonces siempre está paralelo a sí mismo. Lo mismo a lo largo de un ecuador, y de vuelta a lo largo de otro meridiano al punto inicial, y se observa que hay un ángulo entre el valor inicial y el valor final, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el plano. Si en el plano hacemos un transporte paralelo a lo largo de una trayectoria cerrada, vuelve el estado inicial el estado final al estado inicial. Si es en una esfera, por ejemplo, como acá, este es el estado inicial, lo traslado a lo largo de un meridiano hasta el norte, después a lo largo de otro meridiano, a lo largo del ecuador, y ahora hace 90 grados, ¿no? Distinto a como ocurre en el plano. Eso se debe a que el plano tiene una topología distinta a la de la esfera. Entonces se puede poner de manifiesto que se trata de una esfera. Por ejemplo, si esto lo hiciéramos en el planeta, en la Tierra, y nos fuéramos del polo norte por esta trayectoria de vuelta, ahí pondríamos de manifiesto que la Tierra, aunque nos parezca plana a la escala en la que nos manejamos normalmente, cuando hacemos este recorrido largo, se pone en manifiesto la esfericidad de la Tierra, ¿no? Eso es lo que pasaba con la fase de Berry, donde el campo magnético recorría una trayectoria cerrada y el spin acumulaba una fase que se llamó, como les dije, fase geométrica. Entonces, como la formuló Berry, fue en estos términos. Esta era la fase dinámica que ya se conocía en su época, en los años 80, y esta es la fase que él encontró. Aquí, vector Ket en la mecánica cuántica depende, se supone, de algunos parámetros, los cuales a su vez dependen de otros, que es en este caso el tiempo, y al hacerse un recorrido periódico se acumula esta fase que en este caso encontró Berry, tiene esta expresión. Este es como un gradiente respecto a estas variables o parámetros que especifican el estado del sistema cuántico. Hay también hoy en día una motivación, si se quiere, pragmática para estudiar las fases geométricas, y esta es, entre otras, la computación cuántica. Hay varias motivaciones, pero una de las que da mayor impulso a la investigación en fases geométricas es la computación cuántica. Brevemente les menciono, la computación clásica requiere bits para funcionar, o sea, ceros y unos codificados de alguna manera. En la computación cuántica se recurre a los qubits, o sea, son superposiciones de ceros y unos, lo que permite que se haga en algo así como una computación en paralelo masiva. Cuando estos estados cambian, los valores de alfa y beta están cambiando, y entonces es como que paralelamente se estuvieran procesando el 0 y el 1, y como estos van en rangos continuos, es como tener miles o millones de computadores trabajando en paralelo.
Entonces, en la computación cuántica, si se llega a realizar, se espera que revolucione el campo de la informática, porque va a ser posible hacer cálculos que hoy en día son imposibles porque toman demasiado tiempo. Entonces se trabaja muy intensamente en la computación cuántica, y las fases geométricas son muy prometedoras. ¿Por qué? Porque para hacer estos procesos de cálculo, de cómputo cuántico con estos qubits, se necesita tenerlos, ¿no? Y estos qubits, sin embargo, son muy frágiles. O sea, rápidamente decaen en 0 o en 1. O sea, pierden la propiedad de estar superpuestos, el 0 y el 1. Eso se llama decoherencia, ese fenómeno. Bueno, las fases geométricas tienen la propiedad de ser muy robustas frente a la decoherencia, por eso son prometedoras para la computación cuántica y por eso se les investiga, entre otros motivos. Aquí está nuevamente mencionado eso, que la decoherencia, entonces, algo que se llama computación cuántica basada únicamente en fases geométricas, es algo que se está, como digo, estudiando muy intensamente, con varias manifestaciones experimentales o realizaciones experimentales, como resonancia magnética nuclear, junturas de Josephson, superconductoras, quantum dots, trampas iónicas, y lo que nosotros trabajamos son estados de luz polarizada. En eso nos concentramos en nuestros estudios. Entonces las metas para la computación cuántica son, entre otras, hallar caminos para los que se anule la fase dinámica, les voy a explicar después de qué se trata, e implementar puertas de 1 y 2 qubits. Esta es una ilustración de lo que tenemos en el laboratorio de la Católica. Arreglos experimentales con los que estamos trabajando, en este caso luz láser convencional, también tenemos otro tipo de luz cuántica. Entonces, volviendo a la fase de Berry, cuando surgió la fase de Berry y se difundió mucho, se encontró que tenía un predecesor, que es el Pancharatnam, que en el año 1956 había abordado el problema de cómo determinar cuándo dos haces de luz estaban en fase o fuera de fase. Y para eso introdujo este concepto, un concepto que se puede traducir en el lenguaje de la mecánica cuántica a través del producto escalar de dos estados. Este es el estado para el valor G2, este para el valor G1, de algún parámetro o conjunto de parámetros que caracterizan a estos vectores. Entonces, como este es un número complejo, siempre se puede escribir en la forma de su módulo por un factor de fase. Y esta fase, que es la fase relativa entre este y es lo que define la fase de Pancharatnam o fase total, como hoy se le llama. Esta es otra forma de escribirlo, tomando el negativo del imaginario, de la parte imaginaria del logaritmo de esta cosa. Esas fases relativas experimentalmente se pueden poner de manifiesto, por ejemplo, haciendo incidir un haz de luz en un divisor de haz. Una parte del haz se va por un lado, otra por el otro lado, y el camino óptico, siendo distinto en un caso y en otro, hace que se acumule una fase relativa entre este haz y este haz. Y esta es la fase de Pancharatnam, que se puede medir muy simplemente con un arreglo interferométrico de este tipo. Cuando se tiene un conjunto de estados de polarización o estados cuánticos, se puede considerar trayectorias cerradas, por ejemplo, que vaya de acá para acá, a este otro estado, de este estado para y así hasta completar el camino. En ese caso, la fase acumulada es la suma de todas las fases en cada una de las partes, y cada una de ellas involucra un producto escalar. Entonces aquí se reconoce la invariancia de este objeto respecto a transformaciones de este tipo. Fíjense acá, este vector está convertido en este otro vector, se diferencia este del anterior en este factor de fase. Pero como estos vectores aquí aparecen el ket y el bra, el ket involucra este factor y este bra involucra el factor conjugado. Entonces estos factores se cancelan en esto.
y se ve que esta fase es independiente de esta transformación que afecta al estado cuántico o al estado que uno está representando por un factor de fase. Cuando tenemos un camino continuo, ya no discreto, pasando al límite se obtiene esta expresión para la fase total y se obtiene entonces esta fase total. Ahora, la generalización que se ha hecho de la fase de Berry ha llevado a definir una fase que se llama fase geométrica, de la cual es caso especial la fase de Berry. Y esa fase geométrica simplemente considera estados cuánticos, ¿ya?, que dependen de algún parámetro o conjunto de parámetros, y no importa qué los hace depender de esos parámetros. En otras palabras, esta es una definición que es puramente cinemática, ¿ya? Como cuando uno ha estudiado ustedes en los cursos básicos de física, el movimiento de proyectiles, esa es la cinemática. La causa que lleva a ese movimiento es la dinámica. En este caso se pone de manifiesto que la fase geométrica es un concepto que no depende de la dinámica, o sea, de por qué este estado cuántico es función de S, no importa que podría ser el tiempo, pero no importa si esto es consecuencia de que hay un hamiltoniano que lo está haciendo evolucionar o cualquier otra cosa, la fase es independiente de qué hace que esto cambie, lo que importa es que cambie. Y la fase geométrica se puede definir como la fase total, ¿no?, el argumento de esto, o sea, de este producto escalar, que es un número complejo. Esta es la fase de Pancharatna, y esta cantidad de acá, que depende de cómo varía, o sea, de la derivada de la función esta que define el estado cuántico. Entonces, lo que es interesante acá es que si uno hace un cambio que se llama una transformación gauge local, o sea, afecta a este estado no solamente por un factor de fase constante, con alfa constante, sino función de S, entonces este cambio local que uno esperaría que tenga consecuencias en la descripción de lo que se está haciendo mediante este vector, sin embargo en esta fase no tiene consecuencias. O sea, podemos hacer este cambio y esta cantidad, la fase geométrica, permanece invariante. Esa es una invariancia importante que tiene la fase. Nosotros realizamos nuestros estudios concentrándonos en estados que son estados de polarización. Los estados de polarización se pueden describir matemáticamente mediante un objeto de este tipo, que es como un vector o una matriz columna, donde tienen una componente real y la otra compleja. Esta es la fase relativa entre la componente primera y la segunda, ¿no? Y en este caso están normalizados, o sea, el coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Esta es una descripción, me imagino varios de ustedes estarán bien familiarizados con la descripción en función de Hertz, ¿no?, que también se puede aplicar al caso de luz clásica, o sea, la luz obtenida de un láser. Y con esto se hace una descripción equivalente a esta, pero con otro objeto matemático que se llama un proyector. Y en este caso ese proyector está descrito en función de la matriz identidad y las tres matrices de Pauli. Y este objeto que aparece acá como un vector tiene estas componentes. En este caso se trata de un vector unitario. Entonces, al variar estos ángulos θ y φ, este vector unitario barre toda una esfera que se llama la esfera de Poincaré. Entonces, todos los estados de polarización pueden representarse con los puntos de una esfera. Esta es la esfera de Poincaré, por ejemplo. Estas son diferentes trayectorias que pueden efectuar los estados de polarización. Normalmente la convención es que los estados de polarización circular están representados en el polo norte y en el polo sur, y los estados de polarización lineal, por ejemplo horizontal y vertical, están representados en el ecuador, mientras que los puntos que están acá son estados de polarización elíptica, ¿no? Y ahí, bueno, al menos nosotros aplicamos dos técnicas para estudiar los estados de polarización. Uno es interferometría y otro es polarimetría. Voy a hablar de eso enseguida. Nosotros empezamos con los estudios de la fase primero de Pancharatna, o sea, la fase total,
estudiando transformaciones que llevan de un estado inicial a un estado final mediante una transformación unitaria que matemáticamente se describe como SU2, es el grupo de transformaciones en las que se encuentra U. U puede ser descrito, en el caso general, por una combinación de exponenciales que involucran a las matrices de Pauli, ¿no? En este caso, la Z, la Y y otra vez la Z. No sé qué tan familiarizados están ustedes con esta descripción, pero seguramente sí lo están con las rotaciones en el espacio tridimensional. Habrán ustedes en algunos cursos estudiado las rotaciones y les habrán mostrado cómo una rotación arbitraria puede ser siempre descrita con 3 ángulos que se llaman ángulos de Euler, y esos ángulos salen de considerar una rotación a lo largo del eje Z, otra a lo largo del eje Y y otra vez a lo largo del eje Z. Esto es lo análogo. Entonces, esto representa una rotación a lo largo del eje Z, luego una a lo largo del eje Y, ahora una a lo largo del eje Z, y con eso hacen todas las rotaciones posibles sobre la esfera de Poincaré. Entonces, sometiendo a un estado de polarización inicial a una transformación de este tipo, podemos barrer toda la esfera de Poincaré. Cuando parametrizamos esta transformación con estos ángulos especiales, o sea, en esta combinación especial, la ventaja que tiene esto es que este delta es justamente la fase de Pancharatnam. Entonces, la fase de Pancharatnam aparece aquí como delta, y manejando este delta manejamos la fase de Pancharatnam. Eso es lo que estuvimos haciendo en algunos experimentos de interferometría. Entonces polarizábamos digamos verticalmente un haz, lo sometíamos a la transformación esta y lo comparábamos con el otro haz, que a su vez acumulaba una fase que venía de haber recorrido un camino óptico distinto del que recorre este otro de acá. Pues se trata de un interferómetro, tiene 2 brazos y longitudes que puede uno variar. Entonces, la intensidad que uno mide a la salida tiene esta forma. Y ahí aparece la fase de Pancharatnam. Entonces, comparando esta intensidad, donde hemos metido la fase de Pancharatnam, con esta intensidad, donde no hay fase de Pancharatnam, las 2 intensidades que uno las registra en una cámara, por ejemplo, van a mostrar un corrimiento. Y ese corrimiento va a ser justamente la fase de Pancharatnam. Entonces es una manera de generarla y medirla a la fase de Pancharatnam. Eso es lo que intentamos hacer. Entonces, este es el interferómetro, ¿ya? Un láser clásico, un polarizador, un espejo, un divisor de haz, un camino por acá, otro camino por acá, y eso produce un espectro de referencia donde no hay fase de Pancharatnam. Entonces, la idea es tomar esto como referencia, después producir la fase de Pancharatnam con estos elementos ópticos que realizan esta transformación, ¿ya? Y comparar el nuevo patrón de interferencia con el antiguo y ver cuánto se ha corrido. Y el corrimiento nos debe dar la fase de Pancharatnam. El problema es que cuando uno hace esto en el laboratorio, el menor movimiento, ¿ya?, causado por cambios de temperatura como lo que está viendo en este momento, en el aire, ya que uno ni percibe, o vibraciones muy leves, hacen que este interferograma de referencia no se quede quieto, empieza a moverse. Entonces uno no tiene la referencia bien definida y no puede entonces ver cuánto se ha cambiado, cuánto se ha corrido respecto a Lo que intentamos fue anclar este espectro de referencia, pero no logramos hacerlo hasta que se nos ocurrió otra solución, que es esta de acá. La idea fue dividir el haz láser en 2 partes, abrirlo primero y hacer que una parte pase por un polarizador vertical y otro por un horizontal. Cuando uno calcula para el vertical la fase de Pancharatnam, llega a esta expresión, entonces aparece -delta acá. Y cuando lo hace con la polarización horizontal, obtiene de acá.
Entonces, cuando uno compara esta intensidad con esta intensidad, ve que la diferencia es menos delta, menos delta, o sea, 2 delta. ¿Ya? Entonces, la fase relativa entre estos dos patrones es el doble de la fase que queremos medir. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos el haz, aquí está exagerado, lo abrimos, una parte pasó la mitad del haz por un polarizador vertical, la otra horizontal, y como es un solo haz, los dos haces recorren los mismos elementos ópticos. Entonces, si hay movimientos, es movimientos de los dos juntos. Entonces, el desplazamiento relativo no cambia. Entonces, con eso logramos medir la fase de Pancharatnam, simplemente la mitad del desplazamiento relativo. Entonces, eso hizo sumamente robusto nuestro interferómetro, no importaba que uno saltara en el laboratorio, se mantenía eso constante. Entonces, es un ejemplo de las mediciones que obtuvimos, ¿no? Esto lo pasamos ya por un filtro para sacar el ruido que tiene y obteníamos entonces, esto ya está filtrado, interferogramas de este tipo para la parte de arriba, para la parte de abajo, hicimos procesamiento de señales y de aquí pudimos medir el corrimiento relativo. Y eso nos permitió encontrar, por ejemplo, la fase de Pancharatnam para diferentes variaciones de los diferentes parámetros que están involucrados. Normalmente en la literatura uno encuentra reportes que se expresan en gráficos de este tipo. Nosotros fuimos capaces de hacer este tipo de gráficos, o sea, variando a la vez dos parámetros, ¿no? Eso ya salió publicado hace unos años, Physical Review. Entonces, nos mostró la versatilidad del método, ¿no? También para medir lo que se llama la visibilidad, o sea, la diferencia entre máximo y mínimo en un interferograma, y también nos permitía explorar la visibilidad con bastante versatilidad. La visibilidad es importante para los temas de computación cuántica. Ahora, eso es la fase de Pancharatnam. Para medir la fase general y medir la fase geométrica hay que hacer algo más. Hay que eliminar, por ejemplo, de estas dos contribuciones que dan la fase geométrica, la fase total de Pancharatnam, la fase dinámica, nos podemos aprovechar de la invariancia de la fase geométrica respecto a cambios del factor de fase de estos elementos. Entonces, aprovechando eso, esa invariancia, podemos anular ya sea esta parte o esta parte, ¿ya? Lo que nosotros hicimos fue anular esta parte porque ya sabemos medir la fase total. Entonces, anulando esta parte, la fase que medimos al final es la fase geométrica. Generamos y medimos la fase geométrica. Eso ya se había hecho, anular la fase dinámica, pero para hacerlo buscaban otros investigadores caminos muy complicados, aquí expresados en la esfera de Poincaré. O sea, caminos tales que la fase dinámica acumulada en esta porción del camino fuera de signo contrario a la acumulada en esta parte del camino. Y así la fase total dinámica se anulaba. Por ejemplo, en resonancia magnética nuclear se venía haciendo eso. Pero eso limita el uso de los caminos a solamente aquellos que tienen esas características. Nosotros queremos barrer todos los caminos posibles. Entonces lo que hicimos fue escoger caminos tipo que en principio son arbitrarios, y ver qué transformación gauge nos lleva a anular la fase dinámica para el camino escogido. Entonces calculamos analíticamente la transformación gauge que hay que hacer, o sea, el valor de alfa en función de este parámetro, y eso nos da esto de acá. Y vemos cómo lo podemos realizar en el experimento. Entonces, este es un ejemplo de un camino sobre la esfera de Poincaré, ¿no? Y estas son las fases geométricas que se generan al variar ciertos parámetros acá. Por ejemplo, el delta pi y un parámetro aquí es el teta, me parece. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro arreglo ahora? Es un Mach-Zehnder igual que la versión anterior, pero le hemos agregado a esta parte que hace la fase de Pancharatnam, esta otra que anula la fase dinámica. Entonces, esta fase se convierte en la fase geométrica. Y repetimos el experimento. Entonces, lo que estamos acá ya ahora midiendo y produciendo no es la fase de Pancharatnam,
en sí, sino la fase geométrica, ¿no? Y es un arreglo sumamente versátil porque nos permite ir, en principio, por cualquier camino del de Poincaré. Esa es una posibilidad. La otra que hemos estado explorando se llama polarimetría. La polarimetría es como la interferometría, ¿ya? Pero con un solo haz. Ahora, para explicarles esto, volvamos a lo que es interferometría. En interferometría uno tiene un camino y otro camino, ¿ya? Y lo que se necesita es, por ejemplo, para realizar experimentalmente esto, se necesitan dos divisores de haz, uno acá y otro acá, un elemento que les dé una fase adicional, ¿no? Pues si los caminos son iguales, ópticamente necesitamos alargarlos de alguna manera. Podría ser corriendo este espejo, pero más práctico es poner algo que corra la fase, y ese algo es simplemente un pedazo de vidrio, hace que el camino óptico sea mayor. Entonces esto genera una diferencia de fase. Entonces, estos son los elementos básicos de un interferómetro que se llama Mach-Zehnder. Ahora, si uno representa matemáticamente estos objetos, por ejemplo, el beam splitter, el divisor de haz, matemáticamente se representa por una suma de matrices de Pauli X y Z. El corredor de fase por un exponencial de la matriz de Pauli sigma Z. Y este es el patrón de interferencia que vemos acá. Ahora, estas matrices de Pauli que están actuando aquí en el espacio de camino, también podríamos imaginar que están actuando en el espacio de polarización. Entonces ya no necesitamos dos caminos, sino uno solo y la luz polarizada. Y buscamos los elementos ópticos que realicen este tipo de transformación y este tipo de transformación. Y esos elementos ópticos existen, se llaman, en el caso de este tipo de transformación, se llaman retardadores de fase, waveplates. Las que son comerciales son las de media onda, las placas retardadoras de media onda y las placas retardadoras de cuarto de onda. Bueno, con un conjunto de 3 placas retardadoras de tipo cuarto de onda, media onda y cuarto de onda, quarter, half y quarter, se puede hacer cualquier transformación unitaria, cualquier transformación, y de eso nos aprovechamos. Por ejemplo, con una sola placa de media onda orientada al ángulo de pi octavos, se realiza la transformación del beam splitter, o sea, la suma de sigma x más sigma z. Y con esto se realiza, con este arreglo a estos ángulos, lo que hace el corredor de fase. Entonces, trabajando con un solo haz, aquí lo tiene, el láser emite un solo haz, ya no hay dos caminos, ya no hay problemas de estabilidad, y con las placas orientadas adecuadamente podemos hacer una serie de transformaciones. Entonces la idea era generar las fases de Berry, las fases geométricas, usando este tipo de arreglo que es sumamente robusto, porque solo tiene un haz. Entonces ahí lo pueden ver en el laboratorio, más o menos como un conjunto de placas retardadoras adecuadamente orientadas son las que generan. Primero empezamos a hacer la fase de Pancharatnam, nuevamente, pero con el arreglo polarimétrico, y obtuvimos, estas son las curvas teóricas y los resultados experimentales, ¿no? Entonces, y repetimos entonces por polarimetría y por interferometría caminos parecidos sobre el espejo de Poincaré, y los resultados son igualmente satisfactorios en ambos casos, ¿no? Entonces eso nos demostró que podíamos manejar polarimetría eficientemente. La fase geométrica empezamos después de esto, pues ya teníamos preparado el terreno, a explorarla ya no con luz clásica, o sea, con luz como la de este láser, sino con fotones individuales, ¿ya? Fotón por fotón. A ellos también se les puede polarizar y se les puede someter a todos estos, toda esta transformación. Entonces empezamos a explorar transformaciones de este tipo, que son rotaciones, o sea, elementos de SU2, donde tienen dos elementos básicos, un n, que es un vector unitario caracterizado por los ángulos polares θ, phi, y un s, otro parámetro que nos dice cuánto ha variado el ángulo en lo que hemos rotado, ¿no? ¿Cómo realizamos esta transformación? Con elementos ópticos, nuevamente con placas quarter y half. Se necesita solamente 5 de ellas para realizar este tipo de transformaciones prácticamente arbitrarias. Entonces, si a eso le agregamos la parte
que cancela la fase dinámica para así producir la fase geométrica, tenemos un arreglo de este tipo, o sea, con 7 placas, ¿no? Entonces, ese arreglo con 7 placas nos da una fase geométrica relativamente complicada, la expresión en función de estos parámetros θ, phi, y el que variamos S nos hace recorrer todo un camino en la esfera de Poincaré. Eso lo hicimos. Hicimos los cálculos también para traducir la anterior expresión, que es relativamente complicada, a una que pudiera compararse fácilmente con los resultados experimentales. Entonces, lo expresamos así. ¿En función de qué? De la intensidad mínima y la intensidad máxima. La función, la fase geométrica queda expresada solamente en términos de intensidad máxima e intensidad mínima, y eso es fácil de medir experimentalmente. Uno mide intensidad máxima en un patrón, intensidad mínima, y de ahí sale ya la fase geométrica expresada con eso. Entonces, el arreglo experimental es este, ¿ya? Los fotones, ¿cómo se generan fotones individuales? Uno agarra un láser, en el violeta normalmente es esto, lo hace pasar por una placa retardadora Hall, entra a un arreglo que se llama cristal no lineal, ¿ya? Y en este cristal la mayoría de los fotones que conforman el láser pasan de frente, pero este cristal de vez en cuando genera un par de fotones, ¿ya? Uno para acá y otro para acá. Este fotón va a servir, se le llama heraldo, o sea, va a decirnos, a darnos un start, un punto de inicio para un conteo. Este se va por acá, este no lo usamos sino para dar el punto de inicio, ¿ya? Y este otro es el que sometemos a todas estas transformaciones con las placas retardadoras. Acá generamos la fase geométrica. Entonces, cuando sale el fotón ya tiene acumulada la fase geométrica y es detectado acá. Y esto es una fibra que lleva a un conjunto que ya registra, hace un conteo de fotones, pero de los muchos fotones que cuenta esto, solamente son registrados aquellos que son simultáneos con los que registra este otro de acá. De esa manera seleccionamos aquellos fotones que efectivamente son generados en este proceso y no son fotones espurios, fotones que vienen del ambiente, etcétera, que son un montón, ¿no? Entonces, con eso seleccionamos de todos los miles de fotones que se detectan por segundo, solamente aquellos que tienen su pareja, el heraldo. Esos son los que están haciendo el experimento. Entonces, este es el arreglo experimental, con estas placas acá generando la fase geométrica. Estos son los detectores. La parte más cara del equipo es esta, la de los detectores. Son detectores de avalancha, esto cuesta como $9.000 más o menos. Cada placa retardadora debe andar por los $100 y pico. Y este experimento requiere hacer pues un montón de orientaciones de cada placa. Eso lo hemos estado haciendo a mano. O sea, los estudiantes que han colaborado han estado arreglando esto, todo, haciendo el conteo. Es bastante trabajoso hacer eso. Ahora ya tenemos para mover estas placas con motores, entonces ya todo se va a hacer desde el computador, las siguientes mediciones. Todo el arreglo experimental se puede manejar desde el computador desde ahora. Pero estos experimentos fueron hechos hace un año, entonces todavía movíamos a mano todas estas placas. Esta es una ilustración de los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, para esta trayectoria se acumula una fase geométrica que nosotros podemos predecir analíticamente, y ahí tiene la predicción analítica y los resultados experimentales de estos puntos. Entonces, como ven acá, no calzan muy bien, y acá tampoco. Entonces, esto nos hizo sospechar que había un error sistemático, porque no estaban distribuidos estos puntos arriba y abajo, sino siempre de un mismo lado. Entonces estuvimos un par de semanas tratando de ver cuáles eran las posibles fuentes de error, y encontramos que era efectivamente un error sistemático que tenía que ver con la lectura de la posición angular de estas cosas. La lectura de esta posición, de la primera, se puede hacer con
con mucha exactitud porque uno mira perpendicularmente, pero de las placas intermedias no se podía hacer una lectura muy exacta, entonces había un corrimiento sistemático. Entonces nos dimos cuenta que cambiando estos supuestos ángulos θ phi a sus valores reales, debería calzar mejor el resultado teórico y el experimental. Y efectivamente, modificando θ, el valor nominal de pi tercios, con un delta θ que lo calculamos, y lo mismo el phi, vimos que calzaba muy bien la curva teórica generada con estos nuevos valores y los resultados experimentales. Entonces, demostramos que podíamos generar fases geométricas con mucha versatilidad y medirlas, y eso es un resultado relativamente importante, porque esos caminos, esa libertad para manejar prácticamente todos los caminos sobre la esfera de Poincaré no se tiene así nomás. Los que hacen trabajos análogos en resonancia magnética nuclear están limitados a determinados caminos, no son tan versátiles estos experimentos, aunque tienen otras ventajas respecto a esto. Este es un tema también de fases geométricas, pero que estamos desarrollando recién. Todavía no tenemos resultados experimentales, solo los teóricos. Se trata de estados enmarañados. En mecánica cuántica, los estados enmarañados son estados, por ejemplo, de dos sistemas distintos. Se puede imaginar, por ejemplo, un fotón que va para allá, otro fotón que va para allá, ambos polarizados, ¿ya? Entonces, digamos que un fotón está polarizado de manera que el punto que lo representa sobre la esfera de Poincaré está dado por un valor n, y el otro fotón por un valor m, ¿ya? Entonces, estos se separan los fotones, se va uno para cada lado, y no hay ninguna correlación entre ellos, son independientes. Pero también se pueden hacer estados de este tipo, ¿ya? Se llaman estados entrelazados o enmarañados, y estos son enmarañados de manera máxima. Entonces aquí la característica que ven es que este fotón, si está orientado según la dirección n, entonces el segundo está orientado según la dirección m, y si en cambio el primero está orientado según la dirección menos m, el segundo está en la dirección menos m, o sea, menos n, menos m, ¿ya? Entonces están entrelazados, se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo los produzco acá, los fotones, en este estado, ¿ya? Uno se va para allá, el otro para allá. Cuando yo miro uno de ellos en el estado n, y hace que el otro, no importa qué tan lejos esté, va a estar en el estado más n, no en el menos n, ¿ya? Esos son estados entrelazados, ¿ok? Bueno, esos estados entrelazados nosotros los podemos producir de las dos maneras: polarización, o de una manera más versátil, que es el n representando polarización y el m camino, pero por dónde está yendo. Ese estado general es de este tipo. Entonces, si ustedes observan este estado, tiene la misma característica que tenían los estados de polarización, donde en lugar de aparecer este producto aparecía H, y donde aparece ese producto aparecía V. Y esos son los estados de polarización. Entonces, estos, al variar alfa y beta, recorren un camino en una esfera que no es la de Poincaré, sino una esfera abstracta que se llama esfera de Schmidt. Pero ahí también se puede producir una fase geométrica, y eso es lo que hemos estado estudiando recientemente, las fases geométricas asociadas a ese tipo de estados enmarañados. Y los arreglos que hemos diseñado, recién está el diseño teórico, todavía no hemos hecho los experimentos, son de este tipo, son dos beam splitters y unos elementos ópticos acá, que los hemos calculado cuánto tienen que valer para que hagamos las fases geométricas que queremos hacer. Entonces, esto es sumamente interesante para la computación cuántica, pero también es interesante que podamos manejar el grado de polarización, y ese es otro trabajo que también es muy reciente, que es este de acá: cómo producir estados de polarización parcial. Un estado de polarización puede ser representado en la esfera de Poincaré. Cuando está en la superficie el punto que lo representa, entonces es un estado de polarización pura. Sin embargo, cuando la polarización no es pura, está representado el estado por un punto dentro de la esfera. Cuando está en el centro de la esfera,
ese es un estado de polarización totalmente aleatorio, indefinido. Entonces hay los casos extremos: polarización pura en la superficie, sin polarización en el centro de la esfera. Por ejemplo, la luz natural no tiene polarización efectiva, neta, y los estados de polarización intermedios son los que están entre el centro y la superficie. Y eso se puede representar con este vector también de Poincaré, donde el vector de Poincaré ya no tiene módulo unitario, sino va acompañado de un factor P que varía entre 0 y 1 y que nos da el grado de polarización. Bueno, eso es de mucho interés estudiar y generar los estados de polarización parcial. Entonces, nosotros estamos en eso. Y lo que se ve en la literatura es que, por ejemplo, uno fija el vector n, ¿ya?, y varía el p entre 0 y 1. Hay arreglos experimentales para hacer eso. Lo que nosotros hemos logrado es tener control total tanto sobre el n como sobre el p y hacer arreglos experimentales de este tipo. Eso es ya no es solamente una propuesta teórica, ya hemos hecho los experimentos. Entonces, lo que se hace acá, y lo interesante de este arreglo, es que el grado de polarización P, ¿ya?, se maneja en una parte del arreglo y la dirección N, esta de acá, se maneja independientemente en otra parte del arreglo. Entonces acá se genera un haz polarizado linealmente al ángulo θ, y el ángulo θ se fija en relación a P. Entonces, fijando θ, tenemos P fijo. Eso se genera acá. Y después entra ese estado. Acá se logra un estado de mixto, y acá al estado H y al V se les cambia en el deseado N y M. Entonces así genera el estado de polarización con polarización parcial en la dirección que uno quiera. Esta parte es nada más para hacer tomografía, es decir, para diagnosticar que lo que hemos hecho es efectivamente lo que queríamos hacer. Esos resultados ya los tenemos experimentalmente. Aquí tienen las componentes del vector de Poincaré, de Stokes, ¿no?, las tres componentes, y este es el grado de polarización. Y como ven, los caminos que seguimos dentro de la esfera son sumamente complicados, lo que muestra el control prácticamente total que tenemos sobre el grado de polarización y sobre el vector de Poincaré, de Stokes. Entonces, esto lo hemos hecho con luz clásica, o sea, con helio-neón, y los primeros experimentos con fotones singulares o individuales ya se han hecho también y dan resultados similares. Pero lo que estamos presentando esta semana en una conferencia son estos resultados con helio-neón. Bueno, eso es lo último que hemos hecho. Ya con esto llego a las conclusiones sobre esta parte de nuestro trabajo. Hemos visto que polarimetría e interferometría permiten generar las fases geométricas con mucha versatilidad. Y nuestro arreglo interferométrico basado en dividir expandir y dividir la polarización, la mitad polarizada verticalmente y la mitad horizontalmente, hace que el arreglo interferométrico, que normalmente es muy sensible a variaciones térmicas y a oscilaciones, etc., en nuestro caso sea robusto. El arreglo polarimétrico, que es robusto de por sí, nos permite también generar fases geométricas. También lo hemos demostrado con fotones individuales y con luz clásica, y eso finalmente nos da una gran versatilidad en el manejo de la polarización. Y como les he mostrado en las últimas transparencias, también podemos manejar el grado de polarización, lo que nos va a dar muchas posibilidades de estudiar la robustez de la fase geométrica frente a decoherencia. Ok, eso es lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Buenas, yo quería preguntarle más lo que es computación cuántica, como dice que gran parte tiene que ver con eso. Estaba averiguando sobre sobre teletransportación cuántica que había sucedido, ya se había hecho experimento ya, y hablaba de que un qubit fotónico había sido teletransportado más o menos 7 metros de distancia, si no me equivoco, pero
o sea, sabía que era un qubit, pero no sabía que era un qubit fotónico. No sé si tiene mucho que ver con eso. Sí, no tiene que ver con computación cuántica, ese es otro tema, teleportación, que también está vinculado estrechamente a esto. Se han hecho efectivamente teleportación con fotones, o sea, haciendo exactamente eso, un entrelazamiento de dos fotones, ¿no? Y más de 7 metros, son 125 kilómetros, más o menos, que se ha logrado teletransportar dos fotones, ¿no? Entonces, un fotón queda aquí y el otro, en el otro lado. Lo que es la teleportación es lo siguiente. Uno, digamos, siempre se habla de Alice y Bob, seguro has escuchado hablar, ¿no? Entonces, Alice tiene un fotón y Bob tiene el otro fotón, allá lejos, ¿no? Entonces, Alice no sabe en qué estado cuántico está su fotón, pero hace una medición y le transfiere por un canal clásico a Bob la información de cuál ha sido el resultado de su medición. Y ese resultado de la medición le permite a Bob hacer un arreglo en su laboratorio para que el fotón que él tiene adopte el estado que corresponde a Alice. Y a eso se le llama teletransportar. No es que el objeto mismo se teletransporte, sino el estado es reproducido, ¿no? Entonces, y eso se logra a distancias, como digo, de 120 y tantos kilómetros. Pero eso funciona con el principio, por ejemplo, el que había dado de los dos fotones, ¿verdad? Se puede hacer, o sea, con estos arreglos que tenemos, ya sería con carácter demostrativo, que también es una línea que estamos desarrollando para el pregrado, para acompañar los cursos de mecánica cuántica con demostraciones, por ejemplo, de teleportación, ¿ya? Porque ya es un experimento estándar, ya se sabe bien cómo hacerlo, entonces se puede hacer. Y también se puede hacer otras cosas, como el borrador cuántico y interferometría de diversos tipos, son experimentos más o menos estándar que se pueden montar en un laboratorio de este tipo. Eso se puede hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. En el arreglo experimental, para que esa luz clásica se pueda dividir, sí, ¿el láser tiene que tener alguna característica especial aparte del color? No, no. O sea, son comerciales estos láseres, son los que normalmente se usan para esto. El color es determinante porque este cristal convierte fotones de determinada longitud de onda en el doble de esa longitud de onda, ¿no? Entonces, estos son de 400 más o menos nanómetros, salen de 800 nanómetros, ¿no? Entonces, tiene que estar ajustado a este cristal no lineal, que es un beta-fluoride, se llama, por eso es el DBO. El cristal no lineal, ¿qué cosa es? Es una sustancia, un compuesto que tiene la propiedad. Ustedes deben haber visto en los cursos de electromagnetismo que la polarización que se genera cuando en un cristal, por ejemplo, lo someten a la acción de un campo eléctrico, se polariza, ¿ya? Y esa polarización es proporcional normalmente al campo eléctrico, ¿ya? O sea, tiene P igual un factor por E, ¿ya? Esa es la polarización. Pero en estos materiales la relación es más complicada. Entonces ya no solo depende del E, sino también de los productos, E cuadrado, E cubo, etc., ¿ya? A eso se le llama no lineal, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se traduce en un efecto cuántico? Cuando cuantizan el campo, el E cuadrado está asociado a la generación de dos fotones, ¿ya? Y eso ocurre, sin embargo, con poca probabilidad. Por eso, de los millones de fotones que llegan acá, solamente unos cuantos se generan en pareja. Los demás pasan de frente, ¿ya? Y ese proceso, para este cristal, se da a una determinada longitud de onda. Entonces hay que escoger este láser de acuerdo a esa longitud de onda. Y nada. Pero es un láser comercial. Ni caro tampoco, no es caro. Incluso los láseres de diodo, esos son baratísimos, se podrían usar para esto, pero la eficiencia es muy baja. Sin embargo, algunos laboratorios lo usan.
Y la parte complicada es la de conteo de fotones. Y la parte complicada es la cara. O sea, como les decía, esto cuesta como $9.000 más o menos. Esta es una tarjeta que hace la electrónica y eso ya lo pasamos a un computador, entonces ahí se hacen los registros. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Estados enmarañados. Ya. Es lo que les ponía acá. ¿Ya? Son estados de este tipo, ¿okay? O de este tipo, caso extremo, donde los coeficientes son 1 sobre raíz de 2 en ambos casos. En lugar de n y m, imagínense que esto es más y más, y esto menos y menos. ¿Ya? Más significa spin up o polarización vertical, y menos horizontal o spin down. ¿Ya? Entonces vamos a fijar idea, que esto sea polarización, spin up, ¿ya? Y también spin up, spin down y spin down. O sea, el spin apunta para arriba, en este caso, en las dos partículas, y para abajo en las otras dos. Entonces, cuando uno genera un estado de este tipo, ¿ya? Tiene dos partículas con spin, ya sea up o down. Entonces, si genera las partículas, uno no puede decir que está la partícula 1 con el spin up, porque también puede estar con el spin down. ¿Ya? Lo que puede decir es que si la partícula está con 1, está con el spin up, la 2 también con el spin up. O sea, lo genero así o así. Quizá otro ejemplo sea más claro. Una moneda puede estar, si la tiro, cara y sello, ¿verdad? Cuando cae. Si ahora agarro dos monedas y las junto y pongo cara con cara, sello con sello, y las tiro, imagínense que están las dos monedas pegadas con un resorte. Lo tiro y el resorte se dispara cuando caen en la mesa. Entonces una moneda se va para un lado, la otra moneda se va para el otro. Si esta cayó cara, la otra también cayó cara, porque así armé las dos monedas, ¿no? Cara con cara y sello con sello. Entonces cae, se va. Si cae una con sello, se va la otra con sello. ¿Ya? Esos son estados clásicos. Resulta que en la cuántica hay estados que son combinación de los dos. Entonces, cuando está la moneda en ese estado, no está ni en cara ni en sello. ¿Ya? Está en una superposición. Lo que sí podemos decir es que si una de ellas la detectamos en cara, la otra que está allá lejos también va a estar en cara. Y cuando la detectamos en sello, está en sello. Entonces, si tienes dos experimentadores, ¿ya? Haces que las monedas caigan acá. Y el experimentador de acá simplemente ve si la que le llega, la moneda que le llega como cara o como sello. Y hace su registro. ¿Cuántas veces le ha llegado como cara y cuántas veces como sello? Y va a tener 50% en un caso y 50% del otro. ¿Ya? 50% cara, 50% sello. Bob, que está por allá lejos, hace lo mismo y encuentra lo mismo. Cara, sello, 50-50. Pero cuando se juntan Alice y Bob y ven sus registros, se dan cuenta con que a pesar de que han sido aleatorios, ¿ya? No saben predecir si les va a llegar cara o sello, cuando hacen su comparación, se encuentran con que cada vez que Alice vio cara, él también vio cara. Y cada vez que vio sello, él también vio sello. ¿Ya? Están correlacionados perfectamente. Ese es un estado entrelazado. Es un estado cuántico, no se da en la clásica. ¿Ya? No se está transmitiendo. Esa no es información. Porque como ves, Bob, si se limita a él a observar sus registros, va a ver que es totalmente aleatorio lo que tiene. No va a poder predecir si va a salir cara o sello. ¿Ya? Y a Alice no le va a dar tiempo, porque esto es simultáneo, no le va a dar tiempo de transmitir información. ¿Ya? Entonces no hay transmisión de información. En otras palabras, el estado así perfectamente entrelazado tiene información él completo. Si tú te limitas a observar una de sus partes, es totalmente aleatorio el comportamiento de esa sola parte.
Esa es una característica de un estado totalmente entrelazado. Toda la información está en el conjunto. Las partes tienen cero información. Es totalmente aleatorio el comportamiento de cada parte. En estos estados, por ejemplo, el entrelazamiento está medido por alfa, ¿ya? Acá cuando alfa vale pi medios, es que tenemos este estado, y beta 0, ¿ya? 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. El entrelazamiento ahí es máximo. Pero cuando alfa no vale pi medios, sino digamos 0.8 pi medios o lo que sea, el entrelazamiento no es máximo. Entonces ahí la información no está toda en el estado entrelazado, sino parte también en cada uno de ellos, ¿ya? Eso mide el grado de entrelazamiento, también el grado de información repartida e individual. Pero la información está en todo el estado, no en las partes. En este estado, esto se llama un estado de Bell, ¿ya? Y es totalmente entrelazado. Como un todo, exactamente, como un todo. Cuando lo observas en una de sus partes, solo observas total aleatoriedad, azar completo, ¿no? Toda la información está en los dos, ¿no? Esa es la utilidad de estos estados, ¿no? Porque eso se puede usar en computación cuántica eficientemente, y también en teleportación, lo que decía. Ese es el tipo de estados que hay que generar para hacer teleportación. O sea, se genera un estado de Bell. El estado que tiene Alice es este, ella no sabe en qué estado está, eso se pega a un tercer estado, ¿ya? En realidad es un estado de Bell pegado a un tercer estado. Ese tercer estado lo tiene Alice, por ejemplo, lo tiene Bob, y Alice hace una medición en su estado, ve que le sale, le transmite clásicamente por teléfono. Por eso no se puede transmitir la información a velocidades superiores o la velocidad de la luz. Y usa el teléfono y le dice, Bob, esto es lo que obtuve. Entonces Bob agarra su M y lo somete a una transformación ya conocida, dependiendo de lo que le ha dicho Alice, es transformación 1, 2, 3 o 4. Y con una de esas reproduce el estado de Alice, ¿no? Eso es teleportación. ¿Alguna otra pregunta? Está en Bob. Entonces, en Bob también hay colapso. La pregunta que uno se hace es ¿cómo el Turing en Bob sabe, por así decirlo, que no va a colapsar? Es un gran misterio, que es una de las preguntas que sigue abierta. O sea, así es la naturaleza. Es raro, ¿no? Pero no hay transmisión de información. O sea, ahora, lo pueden ver, para que no les parezca tan misterioso, hay un análogo clásico de eso. Imagínense el siguiente escenario. Imagínense que esto es con un lapicero, digamos, un tubo, con un resorte ahí adentro, ¿no? Y dispara una bolita para allá y simultáneamente una bolita para acá, ¿no? Entonces, Bob está allá y Alice está allá. Entonces Bob registra ahí y Alice ahí. O sea, digamos, derecha registra Bob e izquierda registra Alice, ¿ya? Ahora, imagínense que esto está hecho de tal manera que aleatoriamente está en esta posición o en esta posición, en esta posición o en esta posición, aleatoriamente, ¿ya? Entonces, cuando sale para allá, Bob registra a la izquierda y Alice a la derecha, ¿no? Entonces, si yo tengo acá una caja negra y sé que esto está dentro y está haciendo esto aleatoriamente, mientras no han llegado las bolitas, ¿en qué estado está? Yo sé que esto trabaja así, ¿no? Aleatoriamente. Y yo te digo a ti, ya disparó. ¿En qué estado están las balas? ¿Están yendo una para allá y otra para allá? ¿O una para allá y otra para allá? No sabes, porque no sabes si estuvo así o estuvo así. Entonces, mientras están en viaje, tú dirías que están en el estado derecha-izquierda, izquierda-derecha, en una superposición de ambos, es lo que puedo decir.
Pero en el instante mismo en que Bob detecta a la derecha, ya tú sabes que Alice va a detectar a la izquierda. Y eso lo puedes describir diciendo, cuando Bob detectó, el estado colapsó al estado de la izquierda. Eso no es tan traído a los pelos. Un avance que se está haciendo en los últimos años para interpretar la mecánica cuántica dice lo siguiente: la función de onda se introdujo originalmente en la física por parte de Schrödinger, por ejemplo, pensando que la ecuación que escribía, la ecuación de Schrödinger, que hoy conocemos así, era análoga, por ejemplo, a la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración, ¿no? O sea, tiene la masa multiplicando a la derivada segunda de la posición, le da la fuerza. La ecuación de Schrödinger tiene algo parecido, lambda al cuadrado, es el lado, la derivada de psi respecto al tiempo le da el otro lado. Entonces parecen ecuaciones que describen fenómenos externos a nosotros, ¿ya? Pero con los años se dio cuenta la gente que la función de onda está asociada a probabilidades, ¿ya? Y las probabilidades pueden ser descritas de diferentes maneras, la teoría de probabilidad. Una es la frecuentista, se le llama. La probabilidad de que ocurra, por ejemplo, que la moneda caiga cara, ¿cómo la asigno? Veo cuántas veces ha caído cara, lo divido entre el número total de veces que la tiré la moneda, y el cociente de esas dos nos da la probabilidad. Eso, o sea, mido la frecuencia con que salió cara, ¿no? Relativa al total. Esa es la interpretación frecuentista. Hay otra que se llama bayesiana, que es otra formulación de la relatividad, de la teoría de probabilidad, y que parte de que las probabilidades lo que expresan es algo así como una apuesta que yo hago a qué va a salir. Esa es la probabilidad que yo le asigno a algo, una especie de apuesta, ¿ya? Es el Bayes que lo formuló. Entonces, la probabilidad no solamente está desde este punto de vista describiendo algo externo, sino mi grado de conocimiento. Y lo que se está avanzando últimamente es esa idea de que la función de onda, al ser una cantidad que mide probabilidades, no solamente describe el mundo externo, sino también nuestro conocimiento, el grado de conocimiento. Entonces, volviendo al caso de las balitas, ahí podríamos introducir una función de onda, ¿ya?, que describe nuestro grado de conocimiento. En el momento que ocurre una medición, ya nuestro grado de conocimiento cambia violentamente. Entonces, eso que llamamos colapso no es algo físico. El colapso es acá. Me he enterado de que, ¿con qué probabilidad hay un estudiante a esta hora allá afuera? Yo puedo hacer un registro a lo largo del año para ver los días miércoles de esta hora cuántos estudiantes hay ahí, y eso lo hago en una gráfica, entonces veo la probabilidad es esto. Pero basta que yo me asome y veo 0, colapsó esto a 0. ¿Ya? Ese es el colapso, como lo estamos viendo desde esta perspectiva. No es un colapso, digamos, físico, sino colapso en la cabeza. Eso es lo que están tratando de decir quienes defienden esta interpretación de que no es universal, pero está ganando cuerpo y cuerpo. ¿Ya? No sé. Yo lo conozco a Fuchs. Fuchs es uno de los principales. Pero tiene, qué sé yo, 10, no, 7, 8, que está agarrando más y más fuerza. Mermin, que era uno de los líderes en el área, se ha vuelto un converso a esta nueva interpretación. Antes no la aceptaba, ahora la acepta. Pero es, como digo, universal, una nueva corriente, como la arquitectura. Sí. Sí. Si fuera objetivo. Sí. Y como sin embargo tenemos la otra ley que aceptamos de la física, de que no hay posibilidad de que algo se transmita a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, entramos en esa contradicción. Eso fue justamente lo que motivó el paper de Einstein, Podolsky y Rose, ¿no?, en el año 35. O sea, esa contradicción interna entre la mecánica cuántica y la teoría de relatividad, ¿no?
Ellos lo formularon en ese entonces en función de dos partículas. No sé si lo conocen, ustedes saben el principio de incertidumbre de Heisenberg, que la posición y el impulso no pueden ser medidos simultáneamente, ¿no? Entonces se imaginan dos partículas que también son disparadas, una con impulso P, la otra menos P. Entonces, digamos, Bob mide allá lejos el impulso, ¿ya? No se preocupa de la posición, sino el impulso, y determina con toda exactitud, porque eso no lo impide el principio de incertidumbre, que uno reduzca todo lo que quiera la incertidumbre en una de las dos variables, P o X. Bueno, Bob mide P con toda exactitud. Y esa medición de Bob, si es P, Alice ya sabe que su partícula tiene menos P y ya no necesita medir el impulso, mide la posición. Entonces, Alice podría dar la información de posición e impulso con toda exactitud, ¿ya? Pero eso implicaría una transmisión de información a una velocidad mayor que la velocidad, o igual a la velocidad, no, mayor que la velocidad de la luz, y eso está en contradicción con la relatividad. Eso es lo que le molestaba a Einstein. Sí. Sí. Pero como eso no es objetivo, no significa que caen, digamos, en el estado de conocimiento de los trabajadores. La pregunta es cómo cambia la evolución del sistema el hecho de que los trabajadores se pasen por eso. Cambia, porque si Bob ya actualizó su conocimiento, ya tiene un nuevo estado inicial, y a partir de ese estado inicial es que evoluciona regido ya por la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Alice, de otro lado, si no se entera de lo que midió Bob, sigue manejando su función de onda anterior, que no toma en cuenta el colapso. Entonces, desde el momento que tú aceptas que la función de onda involucra tu conocimiento, su evolución también involucra tu conocimiento, no solo del mundo externo, sino también tu conocimiento. Eso es lo que están diciendo, ¿ya? Que la evolución de la función de onda no solo es la evolución de algo externo a ti, sino de tu conocimiento. Yo les digo, por ejemplo, en el caso de un átomo de hidrógeno, en el caso fundamental, es un gas. Ya. La función de onda es, bueno, todo una región esférica, es un orbital. Sí. Y supongamos que en ese momento hace una observación, encuentra el electrón en un punto del espacio. La función de onda colapsa a básicamente una región bastante pequeña, bastante localizada, en la que el electrón es ubicado. Pero ya no en toda la Esfera. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían haber efectos de producción distintos. La partícula podría, porque la tiene carga eléctrica, Ya. conduciría a fenómenos distintos. No necesariamente, porque de toda la esfera, eliges un punto como punto de posición inicial, y la evolución, si es libre, va a ser regida por el mismo hamiltoniano de antes, el del átomo de hidrógeno. Simplemente has dado la información de que al tiempo cero, digamos, está en el punto X, y ya no describes a la función de onda como una función, el estado inicial de una función gaussiana grande, que te cubra toda la esfera, sino reducida con un delta de Dirac a un solo punto. O sea, cambia el estado inicial, pero la evolución subsiguiente es la misma. Pero el estado inicial, si lo cambias, sí te va a dar distintos resultados si usas este estado inicial o este estado inicial. Eso sí. Pero cambia los estados iniciales, no la evolución. ¿O te he entendido mal? Del gato, de Schrödinger. Ya. Sí. Una
superposición en cuanto al conocimiento, pero justamente lo que dice esta gente, que hace esta interpretación bayesiana, es que el gato no está vivo y muerto a la vez, ¿no? Sino que nosotros no sabemos si está vivo o muerto. Entonces, de hecho va a estar o vivo o muerto para ello, y lo que actualizamos cuando abrimos la caja es nuestro conocimiento. El gato ha estado vivo o muerto, y al abrir nosotros la caja corroboramos que está vivo o muerto. Esa es la idea. Pero eso choca con otro problema, ¿no? que es casi de lógica nada más. Si tú le asignas a observables valores que no has medido y asumes, como en este caso el átomo de hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, no es que no tenga el electrón una posición definida, la tiene, pero yo no la conozco, ¿ya? Pero la tiene. Si tú haces eso con otras cantidades, con el spin, por ejemplo, hay un teorema, se llama de Cohen-Steger, que te lleva a una contradicción del tipo 1 es igual a menos 1, partiendo de eso. Porque, por ejemplo, en el experimento de Heisenberg se mide un spin con una componente para arriba y z. Luego, si se mide la x, Está aleatorio. nuevamente la componente z Simplemente no se puede hacer. Entra en esa contradicción. Entra en esa contradicción. O sea, el teorema de Cohen-Steger está vigente, ¿ya? Y esta interpretación bayesiana que se hace ahora, no sé cómo lidia con ese teorema. No sé, no he visto ninguna objeción por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? Nos invitamos al doctor Rafael para que entregue el certificado. Muchas gracias, profesor. Bien, quiero agradecer a nombre de la Facultad de Ciencias Naturales y también del Centro de Extensión la presencia del doctor Francisco de Sela Martínez, ¿no? Habernos brindado esta valiosa charla para el conocimiento de todos nuestros alumnos. Muy agradecido. Nos queremos invitar un miércoles científico, va a ser de metrología aplicado a equipos ocupacionales, dado por la licenciada Villanueva. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.